Muy buenos días. ¿Cómo empiezo? Como se empieza siempre, ¿verdad? ¿Cómo se empieza siempre? Con alegría y gozo en el corazón, porque estamos en la casa del Señor. Venimos a servirle, venimos a adorarlo y venimos a darle todo lo que tenemos. Aun cuando nuestro todo nunca es suficiente, como pueden ver, estoy tarde por mi culpa, por nadie más, pero aquí estamos para servirlo y adorarlo. Y queremos obviamente honrarlo en esta mañana y pedirles a ustedes que nos ayuden a que este servicio sea lo mejor, no para nosotros ni para ellos, sino para Dios nuestro Creador. Amén. Así es que les voy a pedir que nos pongamos de pie y le voy a pedir al hermano Marcelo que nos guíe en una oración inicial, para que podamos alabar al Señor con algunas melodías acá y después al servicio del mensaje. Bienvenido, pastor. Gracias. Vamos a honrar a nuestro Dios empezando con una oración. Gracias por estar acá y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Padre Celestial, estamos ante ti. Gracias por esta nueva mañana que nos concedes hoy, un nuevo día, un nuevo amanecer. Estamos acá dispuestos con nuestros corazones contritos, Dios mío, y humillados. Y queremos traerte a ti gloria, honra en esta mañana. Te pedimos que tú tomes control de este servicio, Señor, que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Dios mío. Gracias te damos nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Vamos a empezar con y a dar gracias a Dios y decirle que bueno es alabar a nuestro Dios, porque hay gozo cuando nosotros tenemos alabanza a nuestro Dios. Amén. Amén. Siempre bueno es alabarte, Jesús.
los ojos de los ciegos. Amén. Vamos a cantar eso.
ponemos de pie, por favor. Vamos a entonar una adoración a Dios. Somos templo vivo de Dios, amén. Y vamos a cantar de esto esta mañana.
la sombra y me habré de postrar, y mi canto diré, a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás, entre las multitudes cantar. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar, y mi canto diré, a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás, entre las multitudes cantar. Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y el que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Alabado sea Señor. En esta mañana, Señor, recibe adoración, Señor, porque solamente tú eres digno, Padre. Apocalipsis 19, 15 y 2, Señor, nos habla de ese mar de cristal, donde las arpas, las voces, serán para todo aquel que haya vencido, todo aquel victorioso. Jesús, adorándote, postrándonos ante tu majestad, Señor. Honra y gloria para ti, Señor. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y me habré de postrar, y mi canto diré, a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás, entre las multitudes cantar. Oh,
Vamos a entrar en oración antes de empezar con el sermón. Dios amado, estamos nuevamente ante ti. Gracias por habernos permitido traer canciones de alabanza, de adoración ante ti, Señor. Ahora tenemos nuestros corazones preparados para recibir tu palabra. Suplicamos, Dios mío, que seas tú hablando a través de hermano Saúl y que nuestros oídos estén dispuestos a escuchar y entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. El pasaje es muy apropiado. Estamos en ese momento en el cual entramos a la semana de acción de gracia, pudiéramos decir. No, todavía no, pero pronto estaremos ahí, y creo que este es un pasaje que obviamente habla acerca de cómo deberíamos convivir nosotros como hermanos en Cristo, como parte de la iglesia, como la iglesia redimida de Dios, que va a ser presentada inmaculable, santa, perfecta ante Dios. Y obviamente venimos acá con ese propósito, y espero de que estemos honrando al Señor con esa manera de obrar en cada uno de nosotros. Quiero darles algunos anuncios que pudieran ser de importancia para nosotros acá. Tenemos un grupo de oración que se va a empezar ahora, pienso yo, apuntarse en el patio, dice, para orar semanalmente por nuestro ministerio. Digo ahora, esta semana que viene. Ministerios y los directores de cada ministerio. John Burnell es la persona que está encargado de eso. No tienen que ustedes estar en un recinto, en un lugar específico para poder formar parte de un grupo de oración. Este grupo de oración es algo que se lleva a cabo en diferentes formas, en diferentes diferentes locaciones, en este caso en cada una de sus casas. Si ustedes se comprometan a estar orando a cierta hora, digamos, por los ministerios de la iglesia, sería excelente. Así es que, por favor, si alguno de ustedes quisiera participar en esto, vayan al patio, y ahí va a estar John Burnell, una persona, y él les puede decir cómo hacer y llevar a cabo este proyecto. Grace Resource Center, este viernes 18 de noviembre de 4 a 7 p.m. Vamos a estar sirviendo comidas, como siempre lo hemos hecho en este ministerio, que ha servido por muchos años a muchas personas acá en el Antílope Valley. Por favor, si alguno de ustedes pudiera participar, nos encantaría que lo pudieran hacer. Y el objetivo es, a veces pensamos de que solo pudiéramos ir allá y servir la comida y estar ministrándole a algunas de las personas ahí, pero no necesariamente es la única forma. La otra forma, y la cual a veces hace falta mucho, es de que hay mucha comida que se necesita, y la comida se tiene que preparar y llevarla para que esté lista a la hora de ministrar a estas personas. En la mayoría de los casos, lo que cuesta más es tener las familias que preparen estas comidas para que las puedan llevar y poderlas repartir allá. Así que si alguno de ustedes, yo sé que nosotros en nuestra comunidad hispana, las hermanas en particular son buenas para cocinar, les encanta cocinar, y somos dadivosos en ese sentido. Así es que lo único que les puedo dejar con eso es de que si sienten en su corazón poder participar en este ministerio tan importante en este desierto alto, cocinen algo. Y hay una lista que Brad pone en el cual se dice ahí lo que se necesita. Si ustedes no saben por qué no pueden entrar, no se preocupen, me pueden llamar a mí, pues yo les puedo dar la información, qué es lo que hace falta,
y ustedes pueden cocinarlo, prepararlo y tenerlo listo para el viernes, que son los viernes, siempre lo hacemos esto. Así es que por favor, si alguno de ustedes pudiera participar a esto, les voy a agradecer mucho, porque es un ministerio que me encanta a mí poder ayudarles a ellos en lo mejor que se pueda, porque siempre ha sido un ministerio que es bien práctico y está dando las necesidades latentes que existen en nuestro pueblo. Grief Share, para aquellas personas que han perdido un ser querido, a veces como que nos falta una manera de poder cerrar ese ciclo. Y no cerrarlo en el aspecto espiritual o emocional, ni mental, sino cerrarlo en el sentido de cómo poder entender por qué las razones por cuales Dios obra de esa manera, porque la mayoría de ustedes, si están casados, ustedes de seguro están pensando, yo estoy rogándole al Señor que nos lleve juntos. Así no tenemos que dejar a nadie atrás, ¿verdad? Sería lo ideal, pero ¿cuánto en realidad podemos pasar por eso, no? Sería difícil poder llegar a esa situación, porque obviamente el Señor no obra de esa manera. Pero para aquellos que han perdido un ser querido, sería bonito, y voy a decir algo acá, porque este ministerio está ahorita en vigencia, se está llevando a cabo los lunes de 6:30 a 8:30 p.m., pero esto es en inglés. Ahora, la razón por la cual lo tengo acá esto es porque también hubieron personas acá que me dijeron a mí, ¿por qué no hacemos esto en español? Y yo les digo, ok, hermanos, hagámoslo. El problema de hacer algo es que cuando me dicen, pastor, ¿podemos hacer esto? Sí, lo podemos hacer. La pregunta sería, ¿quién lo va a guiar? ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿Y por qué digo esto? No para poner a nadie ahí en una posición difícil, ¿no? Pero la realidad es que el pastor solamente puede hacer ciertas cosas. Yo no puedo estar involucrado en todos los ministerios. Como pudieron ver, ahorita llegué un poco tarde porque me falló algo, cometí un error, personalmente cometí un error. Yo pensé que todo lo tenía listo, y a la hora que llego al servicio, después de que salí del primer servicio, empiezo a revisar mi programación aquí y veo que algo no estaba bien. Y ahí estoy corriendo, y por eso vine tarde. Pero dije yo, bueno, los hermanos siempre llegan tarde, dice que ahora les voy a pagar con la misma moneda. No, de ninguna manera, no. Obviamente estoy bromeando, pero sí, de vez en cuando van a pasar esas cosas. ¿Por qué les digo esto? Volviendo al tema, ¿no? Grief Share. Yo sé que aquí hay personas calificadas. Yo sé que aquí hay personas suficientemente preparadas para poder llevar un estudio de estos adelante. El problema a veces es que no ponemos la responsabilidad. Y ahora voy a hablar de prioridades, ese es el mensaje. Y las prioridades deberían de estar, ok, si yo me comprometo a algo, lo voy a hacer. Tenemos que hacerlo. Es como ahora en la mañana, le digo, yo soy el único, me dice mi esposa, ¿te puedo ayudar en algo? No. Llega el hermano Marcelo rápido a verme allá y le agradezco mucho. Llega Marcelo y me dice, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? En nada, Marcelo, esto es algo que yo tengo que hacer, y si yo no lo hago, nadie me puede ayudar. Entonces hay situaciones así que se dan en los ministerios en los cuales si uno se hace cargo de esto, ustedes van a ser los encargados y tenemos que sacar ese ministerio hacia adelante, ¿no? El punto de todo esto es, si hay voluntarios acá, yo sé, tengo una familia en mente que están acá presentes y me dijeron de eso, no quiero mencionar nombres, pero si ustedes están con el deseo de servir, hablen conmigo, yo les puedo proveer el material, o yo les puedo colaborar en las primeras partes, digamos, de este ministerio. Obviamente estoy disponible para eso, pero no para agarrar una clase y yo poderla continuar también, no porque no pueda, sino que el tiempo es limitado, y a veces yo quiero que ustedes empiecen a crecer. ¿Cómo crecemos? Si no enseñamos, no aprendemos. Cuando enseñamos es cuando aprendemos más. De todos los que sale bendecido acá los domingos, el más bendecido acá soy yo. ¿Por qué? Porque yo fui el que invertí el tiempo, el esfuerzo, aprendí, estudié, busqué y todo lo demás. A la hora que después que lo prediqué, quien sale más conocedor de la palabra soy yo. Entonces, enseñar nos ayuda a crecer. Y por eso es que les pido esto. Cualquier ministerio, no solamente en esto, cualquier ministerio que esté disponible o que querramos hacerlo, levanten la mano, quiero ver quiénes son los voluntarios y yo les puedo colaborar, yo les puedo ayudar, yo les puedo proveer material, inclusive los puedo guiar en muchas áreas, pero tampoco lo puedo hacer todo. Entonces quiero pedirles de corazón de que
Si sentimos el deseo de servir y queremos hacer algo por la iglesia o por las necesidades de la iglesia, levanten la mano, platiquen conmigo. Y si hasta ahora no he finalizado ciertas cosas, tengan paciencia también. Háblenme de nuevo para que podamos trabajar y continuar sirviéndole, no solamente a nosotros acá como iglesia, parte del cuerpo de Cristo, pero a la comunidad en la que vivimos. Tenemos que ver por nuestros vecinos, nuestras familias, nuestras personas que conocemos. Bueno, se los dejo eso ahí, ¿verdad? El próximo domingo 20 de noviembre tendremos un almuerzo de acción de gracia. Así es que quiero que todos participen, inviten personas, vengan, gócense con nosotros. Va a ser después del tercer servicio, vamos a terminar el servicio y nos quedamos acá, vamos a preparar sillas, mesas y todo acá para que podamos comer ricamente. Y teniendo tantas personas de tantos diferentes países, yo sé que la comida abunda y puede ser muy sabrosa para que la disfrutemos acá entre todos. Así es que por favor, no se les olvide, vengan, acompáñenos. En este momento le voy a pedir al hermano René, está acá, ya tengo tiempo de no verlo porque quiero que sepan de que el hermano René ha sido fiel, como muchos de ustedes acá, desde muchos años que yo lo conozco a él. Es una persona muy linda, muy humilde, y con su familia han servido, y para que ustedes sepan, él es el padre de Marcelo. ¿Dónde está Marcelo? Ese mismo Marcelo. Ah, ya está. Okay, para los que no sabían. Él y su esposa obviamente están acá. Ellos son los padres de Marcelo. Y yo creo que va a ser un bonito sentir el que tiene usted ahora, que vea a toda su familia acá sirviendo. No a todos, pero aquí estamos, lo que podemos, ¿verdad? Así que los dejo con el hermano René para que haga esta oración. Le voy a pedir, hermano, de que el hermano Freddy está acá con su esposa. Este hermano Freddy, ¿cuándo sale? El 20. Quiero que esté orando por ellos, por favor. El hermano Freddy y su esposa van a ir a El Salvador y van a estar de vacaciones, pero sobre todo quiero que oremos para que el Señor tenga misericordia de ellos y los lleve por el buen camino. Gracias, pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor es bueno, hermanos. Amén. Bendito su nombre, a Él sea toda la gloria, toda la honra, porque su misericordia es para siempre. Él es todo para nosotros. Su pueblo está reunido acá. Él es fiel a su pueblo. Él extiende su mano sobre los que le buscan, sobre aquellos que de corazón se presentan delante de Él. Porque tú guardas, dice su palabra, en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Estoy seguro de que cada uno de nosotros acá traemos ese pensamiento de gratitud delante de nuestro Señor. Pero en este tiempo, hermanos, tenemos dispuesto para hacer oración por las peticiones. Y vamos a hacer eso. Les ruego, por favor, cerremos nuestros ojos en reverencia. Bendito Señor Padre eterno que estás en los cielos. A ti, solo a ti, Señor, sean dadas toda la gloria, toda la honra, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor, de recibir toda nuestra adoración. Nuestra gratitud a ti, Señor, por tu infinita misericordia. Porque tú, Señor, extendiste tu mano poderosa allá donde estábamos, Señor, perdidos en nuestros delitos, en nuestra iniquidad, en nuestra rebelión. Pero a ti, Señor, te plació sacarnos de la oscuridad a tu luz admirable. Bendito tu nombre, Señor, gracias. Gracias, Señor, en este momento. Te pedimos que nos perdones, Señor. Reconocemos que fallamos, Señor, delante de ti. Oh, solo pecamos contra ti, Señor. Nuestra rebeldía delante de ti. Apelamos a ti, Señor, con humildad. Perdónanos. Padre bendito, Señor, venimos delante de ti humildemente, Señor. Oh, Señor Jesús, al igual que el centurión, Señor,
en aquella oportunidad. Te rogamos, Señor, en esta mañana, humildemente por la sanidad de estas personas, Señor, que están esperando que envíes esa palabra de poder. Solamente envíe, Señor, al hermano Tello, Dios mío, por esa sanidad, fortaleza. La hermano Rodríguez, Señor, hermana, agradecimiento. Ese corazón agradecido delante de ti. Por Natalie, Luis, Señor, por esa sanidad. Continúa obrando, Señor, en ese cuerpocito, ese corazón. Por la hermana Teresa, Señor, en su salud. Oh, bendito Señor, por la hermana Teresita Hernández. Envía, Señor, esa palabra de fortaleza, Señor. Por los hermanos Hernández, por sanidad del corazón, Señor, Tomás Hernández. Bendito toca ese corazón. Por el hermano Ernesto Diezmo, Señor, por fortaleza y sanidad, Padre bendito, extiende, Señor, tu mano sobre esa vida. Señor, por el baby del hermano Esteban y todas las necesidades que están sufriendo por esta enfermedad, Señor. Tú conoces, Padre mío, la necesidad por la cual están pasando, Señor, esta familia, Dios amado. Por el viaje del hermano, Señor, llévalo con tu santo cuidado. Bendícelo, Señor, en este viaje, Padre. Bendito Señor, también oramos por todos los hermanos aquí presentes, Señor. Traemos delante de ti cada necesidad. Cada situación está delante de ti, Señor. Tú conoces lo más profundo del ser humano, Señor. Antes que la palabra salga a los labios de uno, tú conoces, Señor, la necesidad. Sé propicio con cada una de ellas, Señor. Y bendice a aquellos hermanos que no han podido asistir, Señor, a este servicio. Solo tú sabes, Señor, la situación. Sé con cada uno de ellos. Y te rogamos, Señor, que continúes derramando de tu bendición en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermano. Bueno, antes de empezar el mensaje, discúlpenme que quiero que entiendan algo de que cuando ustedes vienen acá y yo los veo y en el momento en el que tenemos que saludarnos unos a otros, para mí es un gozo, me llena, como que me da la energía que necesito para poder venir acá y poderles predicar la palabra. Y no lo hice ahora, obviamente, por razones obvias, he andado corriendo y me siento como que algo me hizo falta. Así es que antes de irse, denme un abrazo, por favor, ¿ok? Así es que vamos a empezar con el mensaje. Y antes de entrar, definitivamente quisiera agradecerles a todos ustedes que estuvieron acá el domingo pasado. Obviamente andábamos fuera y ya regresamos. Todo lo que tuvimos que hacer lo hicimos, gloria a Dios. Pero sabíamos la responsabilidad que dejábamos con todos ustedes acá, los que sirvieron y estuvieron acá haciendo parte del domingo anterior. Quiero darles las gracias. Yo sé que Pastor Madison hace un gran trabajo cuando él predica, y todos ustedes espero que hayan recibido palabra en la cual hayan meditado en ella y les haya ayudado a vivir una semana más. Venimos acá a recibir ese pan que necesitamos para cada semana, para cada día, ¿verdad? Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes que sirvieron y que están acá nuevamente haciéndolo para el Señor. El mensaje de esta mañana va a ser, como ustedes se han dado cuenta, terminamos el libro de Gálatas completamente, lo terminamos hace 2 semanas, y vamos a entrar a estas festividades navideñas en la cual voy a tratar de compartir algo acerca de la palabra que tiene que ver con el advenimiento de Cristo, la venida de nuestro Señor.
Obviamente voy a tener ciertos mensajes tópicos. Tópicos significa de que vamos a hablar de algún tema en particular y desarrollarlo de la mejor manera posible. Este es uno de ellos. Y voy a empezar con esto. El mensaje dice: compartir el Evangelio es prioridad para cada uno de nosotros. Y vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 15. Vamos a tratar de sacar algo resumido acá en el libro de Juan. No lo voy a predicar tal vez como generalmente lo hago, que voy a ir versículo por versículo, palabra por palabra, pero vamos a tratar de agarrar un mensaje general y por eso se llama temáticamente. El mensaje está en el libro de Juan 4, del 1 al 15, y para que podamos familiarizarnos con él, allí donde están, pueden agarrar su boletín y voy a leer estos versículos para que sepamos lo que vamos a estar viendo. Capítulo 4, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, versículos 1 al 15. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenían que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra de Jacob. Dio a su hijo José, de la tierra de Jacob, que dio a su hijo José, de la parcela, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondiendo Jesús, y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y hasta ahí vamos a llegar. Interesante que la última frase me da risa siempre cuando la leo, porque Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. ¿En qué estaba pensando ella? Sí, pero obviamente el Señor le dice: el agua que yo te doy es una fuente que brota para vida eterna. Pero ella estaba pensando más temporalmente, y en ese momento ella quería esa agua, tal vez no necesariamente para la vida eterna, sino para evitarle venir al pozo, evitar que caminar y cargar. ¿Cuántos de ustedes han cargado agua alguna vez? Es pesada el agua. Tenía como 5 años una vez que me mandaron a traer agua. De 5 a 6 años lo más. 5. De por sí que ya soy chiquito. Imagínense de 5 años cómo era. Y me dieron un tecomate. ¿Quiénes saben qué es un tecomate? Lo mismo que una tinaja.
Más o menos. Un tecomate es una fruta que es así redonda y tiene hasta una puntita así. Se llama calabaza. Ok, pero es una forma de calabaza. En El Salvador le llamamos tecomate, por eso usé esa palabra. Pero sí, es un derivado de las calabazas, no una calabaza, pero es así redondita. Y esta que yo cargaba era más o menos así. Y tiene un lazo en el cuello, porque tienen hasta cinturita. De la cinturita se agarran, ya lo que ustedes lo han hecho, ya lo saben, ¿verdad? Entonces viene con un lazo amarrado, entonces yo me la ponía en la espalda y me mandaban a traer agua. Ese tecomate que era así de alto, más o menos, lleno de agua, es muy diferente a vacío. Me recuerdo que iba a traer agua y tenía que caminar casi una milla de ida y después otra milla de regreso para ir a traer agua. A esa edad, en un solazo y en una polvazón increíble, descalzo. Y me recuerdo esa vez que venía de regreso ya con el tecomate en mi espalda. No sé cómo se me cayó y se me quebró en una polvadera grandísima. Y yo me llené de lodo todo porque el agua rebotó y ahí estoy sentado en medio de la calle llorando porque el agua se me cayó y el tecomate se me quebró. Ahora, ¿por qué estaba llorando? No porque había perdido el agua o que se había quebrado el tecomate, estaba pensando en la zarandeada que me iban a dar. y digo yo, long story short, sí me zarandearon, ¿ok? Y yo decía, ¿cómo me pueden...? No, cuando vengo acá a los Estados Unidos y me recordaba de esas historias, digo, ¿cómo me podían mandar solito, con esta carga, descalzo, en medio del sol y todo? Y era la realidad de nuestra vida a veces, ¿no? Y tuvimos que afrontarla de la mejor manera posible. Ok, todo esto para decirles que el agua pesa, ok, y que esta mujer obviamente estaba en condiciones en las cuales cualquier cosa sería buena para ella. Y vamos entonces a entrar a ver qué podemos rescatar de todo esto. El punto es, y el mensaje es, compartir el Evangelio debería de ser prioridad para cada uno de nosotros. Yo creo que entendemos eso, ¿no? Y vamos a ver la forma en cómo Jesús se toma la iniciativa para poder encontrarse con esta mujer samaritana. La mayoría de los cristianos, miren, le puedo dejar esto aquí, conocen la parábola del buen samaritano. ¿Cuándo han escuchado la parábola del buen samaritano? Todo, ¿verdad? Okay. Que se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. Parecería que un samaritano sería la última persona que Jesús usaría como ejemplo a seguir. En Juan 4, en lugar del buen samaritano, tiene la historia de la mala samaritana. En este pasaje de las Escrituras, Jesús nos muestra cómo alcanzar y cuidar a las personas que están sin Él. Él toma la iniciativa y Él nos ha dejado el ejemplo en cómo llevar el Evangelio de la verdad. Cristo lo hizo y lo hizo con las personas más necesitadas. Él estaba con los ladrones, con los recaudadores de impuestos, con prostitutas. ¿Por qué? Porque para Él todo era necesario. Para Él todo era importante. Para Él todo era una forma de poderlo decir sería, para Él no había discriminación de personas. Y todavía podemos entender eso ahora que hemos crecido en las Escrituras. Sabemos de que Dios no hace, ¿cómo se dice? Excepción de personas. Él quiere que todos vengamos al entendimiento del Evangelio. Él quiere que nadie se pierda y que todos vengamos a la vida eterna. Entonces, aquí tienes un modelo, dice un comentarista, tan claro de nuestro Señor evangelizando a un pecador como en cualquier parte de las páginas de los evangelios. Y eso
la convierte en una porción muy instructiva de las Escrituras, una con la que deberíamos estar muy familiarizados por las lecciones que nos enseña. Vamos a repasar estas lecciones y vamos a ver de que vivimos en un mundo incrédulo que nos rodea y cómo vamos a llevar esta palabra, cómo vamos a ir y tomar la prioridad para poder enseñar el Evangelio de la verdad a las personas, es algo de que tiene que tomar mucha importancia en la vida de cada uno de nosotros que hemos sido salvos por el Evangelio. El propósito principal de este texto es revelar a Cristo. El propósito principal es declarar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. El propósito principal es ponerlo en exhibición. Esta es la primera vez que la proclamación del mesianismo de Jesús sale de sus propios labios, y eso lo encontramos en los versículos del 25 al 26 en este capítulo 4, donde la mujer habla de Cristo, el Mesías que ha de venir, y Jesús le dice en el versículo 26: yo que os hablo soy Él. Él se declara ese Mesías en la cual ella esperaba también. Entonces vamos a ver el contraste entre ese samaritano, el buen samaritano, o la mujer samaritana. En el libro de Juan, en el capítulo 3, podemos ver a otra persona, a Nicodemo, y cómo él viene a buscar conocimiento divino, conocimiento de lo alto, conocimiento de Cristo personalmente. Él entendía y él sabía quién era Nicodemo, y él viene a buscarlo. La mujer samaritana no lo conocía, no lo entendía, no sabía ni quién era, y obviamente vivía en una situación totalmente diferente a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Esta mujer samaritana no entendía mucho de la palabra. Un samaritano era una persona que se había mezclado con los gentiles, y el resultado, un judío con un gentil vienen a formar lo que se llamaban los samaritanos, e inclusive en nuestro tiempo se le conoce de la misma manera. Pero miremos el contraste entre Nicodemo y la mujer samaritana. ¿Okay? Nicodemo era un hombre moral. ¿La samaritana? No. ¿Cuántos esposos tenía? Imagínense. ¿Okay? Nicodemo vino a Jesús en la noche. No sabemos, podemos especular si lo hizo de noche para que nadie lo viera, o si lo hizo de noche para tener un tiempo más íntimo con Jesús. Pero él viene a buscar a Jesús. No es Jesús que va a él, sino que Nicodemo viene a Jesús. En cambio, la mujer samaritana, ella viene por agua. Nunca se esperó encontrarse con Jesús. Nicodemo era educado, la mujer no tenía educación. Nicodemo era religioso, la mujer samaritana era indiferente a la religión. Nicodemo era de la élite del pueblo judío, de los maestros de la ley en ese entonces. Esta mujer samaritana era una don nadie, si le pudiéramos decir así. Nicodemo vino en la noche, la mujer vino al mediodía. Entonces, James Montgomery Boyce, un comentarista, dice que el punto de las dos historias es que tanto el hombre como la mujer necesitaban el Evangelio y eran bienvenidos a él. Si Nicodemo es un ejemplo de que nadie puede elevarse tan alto como para estar por encima de la salvación, la mujer, es el contraste, es un ejemplo de que nadie puede hundirse demasiado y todavía no recibir la gracia de Dios. Entonces es obvio de que los extremos no significaban nada para Dios, o significaban mucho para Dios. Lo podemos ver de las dos maneras. Porque aun cuando este maestro de la ley conocía mucho, todavía no entendía el propósito del Mesías. Y por eso él quería hablar con Jesús. Esta mujer samaritana que vivía en su religiosidad, que era un sincronismo de religiones, era parte de la cultura
religiosa de los hebreos, pero también había sido mezclada con el paganismo y no entendían ahora y solo leían el libro de Moisés, que es la Torah, no leían los demás, los proverbios, los salmos y ninguno de los otros libros históricos del Viejo Testamento. Entonces ellos estaban limitados en su conocimiento religioso. Jesús entiende todo eso. Jesús reconoce de que cada uno de nosotros necesitamos entender la verdad de la palabra, aquel evangelio que trae restauración a nuestras almas, que iba a enseñarnos a cómo Dios, a través de su Hijo y el derramamiento de sangre, perdonó nuestros pecados. En Juan 6:35, Jesús les dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces el objetivo acá de todo esto es de que Él viene y lo que tenemos que hacer es creer en Él. Él dice: el que cree en mí nunca tendrá sed. Muchos de nosotros antes de venir al cristianismo obviamente nos estábamos muriendo de la sed y no lo sabíamos. Porque tomábamos agua así como la samaritana, iba al pozo y agarraba agua para sus necesidades. Pero no había entendido ni conocido lo que significaba el tomar agua de vida que solo Jesucristo podía proveer. Y Él dice: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ese es el mensaje de Cristo. Juan 6:37, para poder entender todo esto, dice la palabra de que todo lo que el Padre me da, dice Cristo, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Quiero explicarles un poquito esto, porque a veces creo que lo entendemos, pero es bueno repetirlo. ¿Okay? ¿Quién nos salva? Cristo. ¿Quién nos llama? Ahí sería una respuesta diferente, tal vez. ¿Quién nos llama? ¿Se recuerdan cuando Jesucristo llama a los 12 discípulos? Él los llama. Él llama inclusive a Judas. Pero todo lo que Jesús llama, o todo lo que viene a Cristo, es dado ¿por quién? Padre. Por el Padre. Si el Padre no se lo da, el Hijo no puede. Es algo muy interesante. A veces como que lo admitimos y estamos en la iglesia por mucho tiempo y a veces no entendemos, tal vez, o no llegamos a comprender esto. Pero está ahí, es simple, es sencillo, ¿no? Todo lo que el Padre me da, dice Cristo, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Esta es la seguridad del cristiano. Jesús nos escogió a cada uno de nosotros. Podemos decir eso, ¿no? Pero ¿quién nos llamó? ¿Quién nos predestinó? ¿Quién nos llamó? Dios Padre. Si el Dios Padre no hubiera hecho eso en nuestras vidas, Jesucristo no iba a ser parte de nuestra vida tampoco. Entonces, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, podemos entender ahora el concepto de quién llama o quién escoge. Es el Padre. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, el mundo necesita oír de Cristo. El mundo necesita reconocer que solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Pero el mundo necesita entender el Evangelio de Cristo para poder que cuando Dios los llame, ellos puedan comprender, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Ellos pueden ser llamados, pero si no son confrontados con el Evangelio y no hay un arrepentimiento genuino, el proceso para ahí. Eso no significa de que Dios no tiene la capacidad de seguirlo, pero significa de que nosotros somos responsables para llevar la palabra, predicar el Evangelio y que la gente pueda recibirlo y entender el llamado de Dios.
Una vez que entienden, una vez que tienen fe, una vez que aceptan a Jesús como Rey y Salvador de su vida, una vez que se han arrepentido de sus pecados, ahora tienen la seguridad de la vida eterna. Y Jesucristo le dice, yo lo resucitaré en el día final. Entonces, ya leímos los versículos del 1 al 15. Juan 4, 1 al 3 dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué decimos que él tenía? Bueno, el Evangelio de Juan lo dice, y la razón era la siguiente. Él tenía una cita con esta mujer. Él sabía que ella iba a estar ahí. Él sabía de que ella iba a responder. Él sabía de que ella necesitaba escuchar de él. Entonces Dios hace, en este caso Jesús, hace y se toma la prioridad de poder pasar por Samaria. Me voy a ir directamente al punto del mensaje. Entonces tenemos que preocuparnos por la eternidad de los demás. ¿Deberíamos? ¿Por qué es importante predicar el Evangelio? ¿Por qué es importante preocuparnos por la eternidad de los demás? Si nadie se preocupase por ustedes cuando ustedes vivían en el mundo, si nadie hubiese orado por ustedes, si nadie hubiera pensado en que ustedes necesitaban el Evangelio, ¿cómo iban a venir? Ahora, a veces pensamos de que solo nuestros familiares pudieran tener esa capacidad de salvarnos, pero la realidad es esta. ¿Cuántos de nosotros fuimos guiados al Evangelio por personas que ni entendíamos ni conocíamos? Amén. La persona que me guió a conocer de Dios, yo no lo conocía. Yo no entendía lo que Él me decía. Pero Dios utiliza a cada uno de nosotros, así como utilizó personas que tal vez nosotros ni conocimos para que nosotros fuéramos expuestos al Evangelio, a la verdad, a Dios, a su soberanía, a su plan de salvación, a su forma en cómo Él nos iba a rescatar por el sacrificio de su Hijo. El derramamiento de sangre era importante para el perdón de los pecados. Entonces, si no entendemos todo eso, y si lo entendemos ahora, podemos decir, ok, Dios me dio de su gracia, me dio de su amor, me dio su fe para que yo pudiera entender el Evangelio de Cristo. ¿Qué me queda ahora después de que entiendo todo eso? Me debería preocupar la eternidad de los demás. ¿Por qué? Porque yo fui salvo porque alguien pensó en mí. Y hay personas en el mundo que están siendo ignoradas completamente y no hay forma tal vez en el momento en que vivimos de cómo llegar a ellas, pero deberíamos de estar orando, deberíamos de estar pendientes en cómo podemos llevar el Evangelio de Cristo a las personas que nunca lo han conocido. Entonces, preocuparnos por los demás o por la eternidad de los demás es muy importante. Note las acciones que tomó Jesús y que nosotros deberíamos de seguir. Él nos deja un ejemplo en esta historia de la mujer samaritana en cómo deberíamos de actuar nosotros para poder predicar el Evangelio, para poder llevar la verdad de Cristo a los demás. Una de las cosas es que Jesucristo fue a lugares a los que otros no irían. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? No levanten la mano y no me digan nada ahorita ahí, pero en su mente, en su corazón piensen, han salido de su confort y ustedes han salido de ese círculo en el cual los ha mantenido por mucho tiempo, han salido de su ciudad, han salido de su familia para poder ir y llevar y predicar la palabra a otras personas. Y si no lo han hecho, ¿por qué no lo han hecho? Y si lo han hecho, gloria a Dios y continuemos haciendo, porque esa es la tarea del cristiano. Todos ustedes o todos nosotros que estamos acá fuimos el resultado de alguien que pensó en que nosotros necesitábamos el Evangelio y nos dio la oportunidad, nos dio la palabra, nos dio lo necesario para poder venir acá. O no necesariamente acá, porque la iglesia no salva a nadie. Es Cristo el único.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la salvación. Pero si nosotros no hubiéramos sido confrontados con el Evangelio, no estuviéramos acá. Entonces tenemos esa responsabilidad. Jesús fue a lugares a los que otros no irían. ¿De quién se está refiriendo cuando decimos a otros acá en este sentido? No es bíblico esto, pero el tema es el correcto, ¿no? Si les pedimos, si le hubieran pedido ustedes a los discípulos de Cristo que pasaran por Samaria, ¿qué iban a decir los discípulos? Oh, no, yo no voy a ir. Entonces, aquí los otros, en este caso, vamos a utilizar a sus propios discípulos. ¿A dónde se fueron ellos? Ellos se fueron a una ciudad. ¿A comprar qué? Comida. Para que Jesús comiera. ¿Y qué hace él? Se va a la cita que ya tenía. Entonces fue a lugares a los que otros no irían. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Ya les voy a mostrar un mapa. Pero si en su mente ustedes ya tienen una idea de dónde está Israel, cómo es Israel, a dónde está Galilea y a dónde está Judá, se pueden dar cuenta de que el mar de Galilea o el Golfo de Galilea está arriba en el norte. El río Jordán nace del mar de Galilea y viene a depositar sus aguas en el mar Muerto. A esa altura del mar Muerto o a esa posición del mar Muerto está Judea. De allí tenían que viajar hasta Galilea, que son aproximadamente, diríamos, de unos 50 a 60 millas. ¿Cómo lo hacían? ¿En taxi, en avión, en bus? No. Caminando. Y era obvio de que iba a tomar mucho tiempo para eso, ¿no? Entonces vemos de que el Señor se toma la prioridad de tener esta cita con esta mujer. Y salió de Judea y partió otra vez para Galilea, porque ya lo había hecho antes. Ahora parte para Galilea de Judea, y para llegar a Samaria, no, vamos a decirlo esto mejor. Para llegar hasta Galilea de Judea habían 3 rutas. La ruta del mar Mediterráneo, a través de la costa, el centro, que sería que los obligaba a pasar por Samaria, lo cual ningún judío lo hacía. Y la otra ruta era al oriente o al oeste del río Jordán. Se cruzaban el río Jordán y seguían toda la orilla del Jordán hasta cruzarse nuevamente para llegar a Galilea. Y ya se lo voy a mostrar. Juan 4:4-6 dice, y tenía que pasar por Samaria. El Señor se había puesto en su mente, en su corazón, tener que ir. Se estaba poniendo una prioridad de poder ir a Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Ahora, ¿por qué estaba cansado? ¿Cuántas millas creen ustedes que caminó? 40. Menos de 40, pero es una aproximación más o menos. Aproximadamente los historiadores dicen que unas 20 millas. ¿Cuántos de ustedes han caminado una milla? No levanten la mano. No quiero que nadie lo vaya a ver aquí. Ahora ya ni les pregunto cuántos de ustedes han corrido un maratón, ¿verdad? Que son 26.2 millas. ¿Cuántos quieren correr un maratón acá? Se apuntan conmigo, vamos a correr y bueno, voy a llevar. Okay, el punto es este. 20 millas, vamos a agarrar ese número. 20 millas es difícil. La diferencia es que en ese entonces la cultura, la gente de esa época, ellos estaban acostumbrados a caminar, no como nosotros.
Ya se sintieron mal, ¿verdad? Pero es la realidad. Todos ustedes tienen sus carros, van. Ay, pastor, 1 hora me tomó llegar al trabajo. ¿Y cómo te fuiste? En carro, pastor. Allí iba sentado por 1 hora. Pero es la realidad, ¿no? Entonces tenemos los medios de transporte ahora evitan de que nosotros podamos en realidad entender qué es caminar 1 milla, 2 millas, 3 millas, 20 millas. No sabemos lo que es eso. Por las mismas razones. Estamos tan enfermos a veces porque no hacemos mucho ejercicio. Es cierto. Ay, pero es que correr, pastor, me duele en la rodilla. Le puedo decir lo que dijo el pastor Caleb ahora en la mañana ya. Él estaba predicando de un mensaje totalmente diferente a este, pero él estaba haciendo, estaba usando las rodillas como un ejemplo, porque mucha gente piensa de que el correr, dice él, que la gente le dice, porque él corre, toda su familia corren, el correr es malo para las rodillas. Y es todo lo contrario, pero nosotros por haraganes decimos de que, ay, es que me duelen las rodillas, pastor, ¿y cómo voy a correr yo si mire, usted no sabe cómo me duele? De acuerdo a la explicación de pastor Caleb en la mañana, dijo de que es necesario que hagamos ejercicio en la rodilla porque los cartílagos se fortalecen, porque los aprieta la rodilla, los huesos aprietan los cartílagos y esos se expanden y las personas pensamos o creemos de que eso va a dañar mis cartílagos y ya me voy a quedar sin hueso con hueso. No necesariamente. Él dice que el poder poner esa presión sí los estira y los aprieta, pero al regresar a su posición original, ellos traen todo lo necesario y lo agarran del cuerpo, de la sangre, para poderse fortalecer mejor. Entonces, el punto es, y me dio risa lo que dice, ustedes van a sufrir de artritis, no yo, dijo. ¿Por qué? Porque no hacemos ejercicio, no caminamos, no hacemos mucho de esas cosas. El punto acá es de que Jesús caminó por lo menos 20 millas para poder llegar a la cita con esta mujer. 20 millas. ¿Cómo llegó? Cansado del camino. Se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. ¿A qué horas había empezado a caminar? A las 6 de la mañana. La hora sexta siempre es el mediodía. Empezó a las 6 de la mañana y llegó al mediodía. A ver esta mujer ahí. Entonces tenía que pasar por Samaria. Vamos a buscarlo mejor en el mapa. En el mapa nos damos cuenta de que Galilea está en el norte. Este es el lago de Galilea. Al fondo o en el sur vemos a Jerusalén. Él iba a partir de Jerusalén o de Judea, en este caso, para Galilea. Y habían 3 rutas, como ya se los dije, la del mar Mediterráneo al lado, bueno, izquierdo, si lo vemos de esta manera, al lado derecho, y tenía que cruzar el Jordán e ir a darle la vuelta y poder llegar a Galilea, y por el centro. El centro, los judíos no lo tomaban nunca para llegar a Galilea, porque ellos eran enemigos de los samaritanos, los despreciaban, para ellos eran como lo más bajo que ustedes se pudieran imaginar para el pueblo judío. Entonces ellos odiaban a los samaritanos, no los querían y no querían nada que ver con ellos. Jesús toma la ruta menos indicada para poder llegar a la ciudad de Sicar, que es donde era como le pudiéramos decir, la capital de Samaria. Y para poder entender esto, quiénes eran los samarios, deberíamos de ir a la historia y ver el Viejo Testamento, en cómo las tribus de Israel, que eran 12, se dividieron en 2 grupos. Las primeras 10 se fueron al norte y formaron lo que se conoce las 10 tribus, o lo que se le conocía como Israel. Las 10 tribus del norte se le conocía como Israel. Y cuando los profetas hablaban de Israel y hablaban de Judá,
Entonces teníamos que nosotros entender a qué se referían. Por ejemplo, los profetas contemporáneos de esa época, cuando ya las tribus se habían dividido, entonces habían 10 tribus, las primeras 10 que estaban en el norte y las últimas 2 que estaban en el sur. Entonces esta es la división de todas las tribus. Manase, que era una de las tribus, era el lugar donde Sicar estaba. Era el centro o la región donde vivían todos los samaritanos. Ahí se encontraba la capital o la ciudad de Sicar, si le pudiéramos llamar. Manase era una tribu que se había dividido en 2. ¿Okay? La primera mitad vivía al lado izquierdo del lado del río de Jordán, y la otra estaba al otro lado. Como pueden ver allí, estaba Manase a un lado y Manase al otro lado. Las 10 tribus de Israel eran las 10 tribus del norte, que se le conoce como las 10 tribus del norte, y que se le da en la mayoría de los casos el nombre de Israel. A Judá se le llamaba Judá, con Simeón, que estaba abajo. Okay, y podemos ver entonces de que cuando los asirios vienen y conquistan a Israel, en este caso las 10 tribus del norte, cuando son conquistados, entonces hay una mezcla de judíos con gentiles, y es lo que llegó eventualmente a formar el pueblo samaritano. ¿Ok? Así que para que entiendan más o menos. Esto ya lo he explicado antes. Allí pueden ver la diferencia. ¿Okay? Estas son las 10 tribus de Israel en el norte. Todo eso fue conquistado por Asiria. Ellos fueron llevados a otras tierras, y los que se quedaron se mezclaron con los gentiles y llegaron a formar lo que se le conoce como los samaritanos. Su religión era un sincretismo, que era la religión hebrea con el paganismo de su tiempo. Entonces no entendían exactamente a quién seguían ya. Y por eso Jesús se toma el tiempo para poder hablar con esta mujer. Entonces, pero como pueden ver, esto era lo que se le conocía como Israel, el reino del norte, y el reino del sur se le conocía como Judá. Las 10 tribus del norte fueron consumidas por Asiria, y Judá fue conquistada por los babilonios. Se la llevaron 70 años al cautiverio, después regresaron. Jeremías construye la ciudad, construye el templo y se queda en espera del Mesías. Esa es la historia. ¿Sí entendieron? Ok. Como pueden ver ahí, eso era Siria. Lo que es Irán ahora, toda esa zona del norte, ellos vinieron a conquistar a Israel, y al hacerlo, obviamente, formaron el pueblo de los samaritanos. Estas son las rutas, como ya les había dicho, que tenían que llevar. Entonces, ¿tenemos que preocuparnos por la eternidad de los demás? Sí. Note las acciones que tomó Jesús y que nosotros deberíamos de seguir. Él fue a lugares que los otros no irían. Los misioneros de nuestro tiempo ahora tienen la capacidad y la habilidad para ir a muchos lugares. Podemos ir a la China, podemos ir a Rusia, podemos ir a África. Nada más agarramos un avión y ya nos vamos. Obviamente todo esto requiere gasto, requiere dedicación, requiere sacrificio. Todos los misioneros que salen con un corazón humilde y que lo quieren hacer por gloria y honra del Señor, van a sufrir persecución, van a sacrificar dinero, van a sacrificar sus vidas, van a sacrificar sus familias, pero están dispuestos a ir a los lugares que otros no van. No para vanagloria en ninguna forma. Me recuerdo que muchos de ustedes tal vez participaron con nosotros cuando íbamos a las misiones a Tijuana, y en la mayoría de los casos las personas que van al campo misionero, o por lo menos de acá de los Estados Unidos o de acá de California, cuando vamos a Tijuana, la mayoría de iglesias van a los lugares no necesariamente peores, pero van a los lugares donde
sea calmado, que no haya mucho peligro. Y eso está bien, porque en todos lugares hay incrédulos y ellos necesitan escuchar la palabra también. Pero ir a lugares que otros no irían, es como cuando, no sé cuántos de ustedes fueron, cuando yo fui 2 veces a los basureros de Tijuana. Eso es diferente. Donde ustedes no saben qué les puede pasar. Ahí hay drogadictos, prostitutas y de todo lo que ustedes imaginan, criminales que se van a esconder ahí, han hecho sus males y están debajo de casas de cartón y salen como, no haciendo mal de lo que les puedo decir, pero salen como cucarachas en el sol. Cuando les entra la luz, se esconden, y cuando ya pueden salir y empiezan a salir todos ahí. Y cuando llegamos nosotros es interesante, porque yo me recuerdo que llevábamos chocolate, llevábamos café, llevábamos un montón de cosas para darles, y llegábamos y no se veía nada. De repente se corría la bola que allí estábamos y que teníamos cosas para darles, y empieza a salir la gente de un montón de lugares donde nosotros menos lo esperábamos. Entonces, pero el punto es, ¿quiénes necesitan escuchar del Evangelio? Todos. ¿Por qué es que a veces omitimos ciertos lugares? Por miedo. Pero si Cristo vive en nosotros, ¿deberíamos de tener miedo? No. La palabra misma nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué no vamos a estos lugares? Ahora, el tema que estoy tratando de dejarles es que entramos a esta época de Navidad y vamos a tener convivio con familiares, con un montón de personas en el trabajo, en las casas. Entonces el día de Thanksgiving viene, ustedes invitan a veces personas para que vengan a comer con ustedes. Gloria a Dios, vamos a tener el potluck el próximo domingo. Hay que hacerlo, traigan personas. ¿Por qué? Porque todos necesitan escuchar el Evangelio. Pero Jesús fue a lugares que otros no irían. Nosotros también deberíamos de ir a otros lugares donde otros no irían. También Él habló con personas a las que otros no se acercarían. ¿Cuántos de ustedes se les ha cruzado por la mente? Esta persona no es creyente por su vida, es obvio, está en el pecado. Pero la dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo, o porque no tenemos la capacidad, o no nos sentimos con la calidad de expresión o el deseo en nuestro corazón para poder llevar el Evangelio a ellos. Entonces, Jesús fue a lugares que otros no irían. También habló con personas a las que otros no se acercarían. Por tanto, dice el versículo 1 al 3, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, partió otra vez para Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Entonces, este es el punto tal vez clave de la historia, ¿no? Jesús llega a esta cita que tiene en medio de Israel, entre Judá y Galilea, en esta ciudad llamada Sicar. Él caminó, vamos a decir, 20 millas para poder llegar allí. Llega cansado, con sed, con hambre, y le pide a esta mujer que saque agua y que le dé. Las tácticas que Jesús usaba eran bien increíblemente sabias. Y a veces nos podemos pensar, bueno, ¿por qué llega y le pide agua? Porque si él sabía quién era ella, él debería de haber entendido de que los samaritanos no querían nada con los judíos. Él es judío, él era judío. En su tiempo caminando, él sabía que él era judío y que esta mujer lo iba a rechazar. Pero no llega a amonestarla, no llega a ponerle el evangelio en la cara. Y mira, si no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir al infierno. No le dice eso.
Empieza una plática común y le dice lo más lógico. Llega, está en el pozo, obviamente que estaba ahí porque necesitaba agua. Había caminado tantas millas, estaba cansado y con sed. Entonces Jesús le dijo, dame de beber. ¿Por qué? Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces él estaba solo. ¿Por qué pide agua? Porque los discípulos eran los que se encargaban de la comida, de todo lo necesario para Jesús. Pero como él está solo en este momento, por eso es que dice Juan, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces esta mujer había llegado a sacar agua para sus propias necesidades. Entonces la mujer samaritana le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Ya hablamos de que los samaritanos eran odiados por los judíos y era mutuo el sentir, porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. El punto es este. ¿Por qué viene al mediodía? Normalmente vendría al anochecer si fuera como otras mujeres. ¿Quién llega al mediodía? La mujer samaritana. ¿Por qué llega al mediodía? Es la respuesta. La pregunta, perdón. Y la respuesta era porque la mujer llegaba en la tarde una vez de que ya todo había pasado. ¿Por qué? Porque la mujer no, de su tiempo, con las leyes y las normas religiosas que tenían, ellas nunca deberían estar juntos con los hombres. Ellas hacían sus cosas por sí mismas, solas, sin que nadie las molestara. En la noche era el mejor tiempo para que ellas pudieran estar ahí. Ahora, ¿por qué esta mujer llega al mediodía entonces? Yo esperaba que me ayudaran, pero si no me ayudan, ni modo, lo voy a hacer yo, ¿verdad? Dice, normalmente vendría al anochecer si fuera como otras mujeres, pero si ha tenido 5 maridos y actualmente vive en adulterio, tal vez vino al mediodía porque sabía que nadie más iba a estar ahí. ¿Quién quiere ir a recoger agua al mediodía en punto a un lugar? ¿Por qué? Porque no iba a haber nadie allí. Nadie la iba a acusar. Nadie le iba a echar en cara el pecado en el que ella vivía. Nadie la iba a criticar. Nadie la iba a rechazar. Nadie la iba a juzgar. Solo el Rey de Reyes, ¿verdad? Iba a llegar ahí y ella no se daba cuenta. Entonces, era obvio de que había escogido esa hora por razones lógicas. Juan 4:27 dice, en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella. ¿Cuál era la lógica? ¿Cuál era la posición que pudieran haber tomado los discípulos en ese entonces? Hacer estas preguntas, pero no lo hicieron. Juan está haciendo énfasis en que ellos pudieran haber preguntado muchas cosas. ¿Por qué digo ellos? Porque Juan es el escritor del libro de Juan y él estaba entre medio de todos los discípulos. Entonces, ¿por qué no preguntaron qué tratas de averiguar con esta mujer? ¿O por qué hablas con ella? Obviamente ellos entendían que él era el Mesías, ya lo conocían, sí. ¿Qué tanto? No sabemos hasta ese entonces, qué tanto entendían el propósito de Jesús. Nuevamente, ¿quiénes eran los samaritanos? Era un pueblo bíblico que habitó Samaria después de que los asirios llevaron cautivo al reino del norte. Los samaritanos tenían sangre israelita y sangre gentil, y su religión era una mezcla de creencias y prácticas judías y paganas. Ya lo dije anteriormente. Entonces, Jesús hace la diferencia en la vida de cualquier persona. En vez de ser una barrera, él llega a ser el camino. En vez de echarle en cara su ignorancia,
le ayuda a entender la realidad de la vida eterna y la inmortalidad que viene con ella. Es muy fácil para nosotros rechazar a una persona que está en un acto inmoral. Y en un setting como el que tenemos nosotros con las personas que estamos acá, ¿pudieran haber personas que están viviendo inmoralmente en pecado sexual? Sí. Y lo más práctico que hacemos es ignorar y nunca confrontar. El Evangelio no nos llama a eso. Jesús no lo iba a hacer. La diferencia entre Jesús y nosotros es que a veces nosotros somos más imprudentes. Nosotros somos más duros cuando se nos olvida de dónde nos sacó Dios. La diferencia entre nosotros y Jesús es que Jesús entendía el corazón. Y iba a llamar a esta mujer al arrepentimiento. Y el enfoque de Jesús no empieza con el pecado de la mujer. El problema de nosotros es que llegamos a una persona que está en adulterio y lo primero que le apuntamos es el pecado en el que vive. Y no que eso sea malo, no que sea incorrecto, porque la realidad es que necesitan ¿qué? A una persona inmoral que está en un pecado sexual, ¿qué necesita hacer? ¿Perdón? Arrepentirse. Necesita arrepentirse. Y para que se arrepientan, obviamente tienen que ser confrontados con el pecado. La diferencia entre Jesús y nosotros, nuevamente, es de que nosotros somos bruscos, somos más toscos. Y a veces nuestro mismo orgullo de creer de que somos santos y que somos salvos y que tenemos la vida eterna, como que lo utilizamos para sonar más santos que todos los demás. Y esa no es la manera de Cristo. Entonces, vemos cómo Jesús apela a la ignorancia de ella y utiliza esa ignorancia para traerla poquito a poquito a la verdad de su vida. A diferencia de Nicodemo que buscó a Jesús, aquí hay una mujer que no lo buscaba en absoluto. No sabía que existía, no tenía idea de quién era. Jesús es un extraño desconocido y no buscado, que conoce mientras está sentado junto a un pozo. Eso es lo que MacArthur dice acerca de esta historia. Era obvio que esta mujer no estaba buscando a Jesús, pero Jesús entendía de que ella necesitaba de él. Y se toma la prioridad, toma la iniciativa, se toma el sacrificio para poder ir a ella. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer también. Él va, le ministra, la entiende, tiene compasión por ella, la ama. Obviamente llega a un punto en el cual le describe su pecado y la conoce mejor que ella misma. ¿Y qué hace esta mujer? Sale de allí, de esa posición, y se va ¿a qué? Pudiéramos decir a predicar el Evangelio. Sí, es obvio que es lo que hizo. He conocido un profeta que conoce toda mi vida y que me ha dicho todo. Ese era el testimonio que ella necesitaba dar, y es lo primero que hace. Pudiéramos decir que fue la primera evangelista. Pero volviendo a la responsabilidad de nosotros, tenemos que
entender de que la palabra debería ser predicada, que personas necesitan el Evangelio, que todos utilizamos, o todos fuimos parte de otras personas que pensaron en nosotros para podernos traer al Evangelio. Entonces vemos las acciones que tomó Jesús y que nosotros deberíamos de seguir. Él fue a lugares a los que otros no irían. Él habló con personas a las que otros no se acercarían. Y también Él reveló lo que otros no sabían. Obviamente, en ese entonces todavía la Biblia no se había complementado. Todos los evangelios en ese caso no se habían escrito. Las 13 cartas de Pablo no estaban escritas. Judas, ni Santiago, ni nadie habían escrito nada todavía. Entonces, Juan 4, 25, 26 dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Él se revela algo que nadie más puede revelar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros no podemos tomar esa posición, es obvio, ¿no? Pero podemos apuntarlos a Cristo. Inclusive el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es ¿qué? Apuntarnos a Cristo, llevarnos a Cristo. Y todo lo que hace el Espíritu Santo es para traer honor y gloria a Jesús. Es lo que hace el Espíritu Santo. Pero entonces Jesús en este caso está revelando algo que ninguno de nosotros pudiera revelar. ¿Por qué? Porque Él es Dios, nosotros no somos Dios. Pero tenemos la prioridad de que conocemos toda la palabra y podemos presentar a Dios tal como está escrito en las Escrituras. Por eso Juan 4:13 dice, y respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que Él estaba dando, que iba a tener vida eterna. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Obviamente la mujer en ese entonces todavía no había comprendido la realidad del mensaje de Cristo para ella. Pero la vida eterna es importante y es importante para todos. En el mundo hay infinidades de gente que no conocen el Evangelio. Cada día mueren cerca de 160,000 personas. De acuerdo a las estadísticas cristianas, dicen que en un día mueren de 127 a 139,000 personas que se van al infierno diariamente. Nuevamente estas son estadísticas. De 129 a 139. Ahora esto fue hecho en el 2011. Si 140,000 personas mueren diariamente y de esas de 150 y tantos o de 160,000 personas que mueren diariamente, 140,000 se van al infierno, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Solo el 15%, de acuerdo a estas estadísticas, el 15% de la población mundial conoce el Evangelio. Obviamente hay muchos salvos, que son salvos y no entendieron el Evangelio, pero ya son salvos de alguna forma, ¿no? Entonces, si esto es verdad, ¿qué estamos haciendo nosotros? Este es el mapa mundi, se le conoce, ¿verdad? El mapa mundi está lleno de diferentes razas, de diferentes poblaciones, diferentes lenguas. Pero todas estas personas que viven en este planeta Tierra son personas que Dios quiere tener una relación con ellos. Y la única forma, de acuerdo a la Biblia, es de que tienen que escuchar el Evangelio de Cristo para poder arrepentirse de sus pecados y venir a entender lo que Cristo hizo por ellos. Si nosotros no estamos haciendo la obra y no tomamos la prioridad para poder predicar el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Hemos sido salvos. Él derramó la sangre por nosotros.
para que fuéramos perdonados de todos los pecados. Es increíble lo que pasa. De acuerdo a las estadísticas, para que entiendan esto, en el año 2020, sí, solo en ese año fueron martirizados más cristianos que en toda la historia de la iglesia. Eso todavía les está haciendo que, ¿verdad? Solo en un año han sido muertos más cristianos que en toda la historia de la iglesia. Entonces, ¿por qué les digo esto? Llevar el evangelio va a tomar o va a tener que exigir un precio de cada uno de nosotros. Llevar el evangelio no es lo más fácil. Predicar la palabra de Cristo no es lo más popular. Estamos en un país en el cual hablar de Cristo se va a empezar a hacer algo que va a ser utilizado en contra de nosotros. Y yo creo de todo corazón que la iglesia de los Estados Unidos necesita ser perseguida para que despierten de donde estamos. No entendemos nosotros lo que está pasando en el área de todo el continente asiático, el continente en el país de la India, en Rusia, donde el evangelio no ha llegado como debería de llegar, pero la persecución está viva. Y muchos cristianos están muriendo, dando su vida por el evangelio. Cristo, el propósito único fue venir a morir por las almas. Y si Él dio su vida y Él dice que seamos como Él, tendríamos que estar haciendo lo mismo, exponiéndonos a morir por Cristo. ¿Qué tan malo sería eso? Es lo mejor que pudiéramos hacer. Obviamente, este es un mensaje radical, las últimas palabras que les estoy diciendo. Ninguno de ustedes está pensando, ok, me voy a ir a donde sea a morir por Cristo. Nadie va a tomar esa decisión. Obviamente, Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado entendimiento, nos ha dado amor. Sí, pero tenemos que ser sabios también. Pero la realidad todavía queda ahí. Tenemos que sacrificarnos. Tenemos que hacer algo por predicar el evangelio. Jesús nos muestra cómo se hizo. La pregunta sería para ustedes, ¿te importa dónde pasará la eternidad tu vecino? ¿Tu abuelita? ¿Tu tío? ¿Tu hermano? ¿Tu primo? ¿Tu sobrino? Y si en realidad nos importa, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para sacarlos del pecado en que viven? ¿Qué estamos haciendo si tenemos una samaritana en nuestra familia y queremos hacerla que entienda la realidad del evangelio, la vida eterna que solo viene a través de Cristo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no nos importa, esta gente se va a una eternidad sin nosotros. Ahora, como cristianos, yo quisiera tal vez entender mejor la palabra, pero yo no sé qué me va a decir Jesús cuando llegue y que me diga, no hiciste lo suficiente. En ninguna parte encuentro eso, que Jesús va a decir eso a ningún cristiano. Pero lo pudiera hacer. Y si lo hiciera, ¿qué respuesta le puedo dar? Tenemos que ver la realidad de todas estas personas que están muriendo día tras día y se van a una eternidad sin Cristo. Son más de, estamos llegando cerca a los 8 billones americanos de personas en el mundo. Números hispanos sería ¿cuánto? 800,000 millones de personas en el mundo. Un maestro que me corrija, es cierto, ¿verdad? Sí. 800,000 millones es 8 billones. 8 billones. ¿Ah? Millones. 8 billones. ¿Millones? Billones. 8,000 millones. Ok. Entonces, si entendemos eso, podemos ver de que el mercado, si le pudiéramos llamar así, o la población que no ha conocido de Cristo es extensa.
Y no tenemos que ir a Asia, no tenemos que ir a Arabia Saudita, no tenemos que ir a Irak, no tenemos que ir a Irán. Pero podemos preocuparnos por nuestros vecinos, por nuestros familiares. Y si no lo estamos haciendo, obviamente vamos a dar cuenta de todo esto, ¿no? Y no es una amenaza acá para nadie, obviamente esta es la realidad de la vida cristiana. Estamos acá porque Cristo nos salvó, pero al mismo tiempo con eso tenemos una responsabilidad con Él. Y lo mejor que podemos hacer es llevar la verdad del Evangelio para que personas puedan venir a un arrepentimiento genuino y gozar de la vida eterna. Es lo mejor que podemos hacer. Bueno, los voy a dejar con esto. Padre, te damos las gracias, Señor, por la forma en cómo nos ministras, la forma en cómo a través de tu palabra puedes utilizarla para llegar a nuestros corazones y a nuestras mentes y poder entender la importancia, Señor, de predicar el Evangelio, de servir de un testimonio sano y santo a los demás, de poder llevar, Señor, esa semilla y plantar tu palabra, Señor, en los corazones y en las mentes de esas personas que no te conocen. Padre, que podamos nosotros hacer nuestra parte, reconociendo de que la salvación solo viene de ti, reconociendo de que tú eres el único, que aquel que empezaste la buena obra la vas a perfeccionar en el día de Cristo. Reconocemos y entendemos eso, Señor, de que solo tú tienes el control absoluto de la salvación de las personas. Pero también entendemos a través de las Escrituras que tú nos has llamado a llevar la palabra, así como llamaste a Jonás y rehusó, nosotros te hemos rehusado a ti también, Señor, por ese llamado. Y eventualmente tú llevaste a Jonás a su destino, pero de una manera en que hubiera sido más fácil. Y no te pedimos que nos trates como Jonás, Señor. Te pedimos que tengas misericordia con nosotros y que nos des de la capacidad y del tiempo necesario para poder hacerlo en nuestras áreas de trabajo, en nuestras familias, en nuestros tiempos libres, Señor, cuando podamos. Necesitamos, Señor, hacerlo. Gracias, Señor, porque tú eres el único que nos da el poder, la capacidad y el discernimiento para poder determinar cuándo y cómo y con quién. Padre, que tomemos esta prioridad de que el Evangelio debería ser lo más importante en la vida de nosotros para poder llevar a las demás personas que no te conocen. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.